tal, queridos hermanos? Es mi intención que sigan escudriñando las Sagradas Escrituras, y conforme a las Sagradas Escrituras nosotros podemos tener mayor entendimiento si comprendemos más que las Sagradas Escrituras fueron escritas para justamente estos tiempos de purificación, tiempos de advenimiento, antes de la venida del segunda vez que va a venir al reino mesiánico a la tierra, antes de la segunda venida del Mesías a la tierra. Eso se encuentra fundamentado explícitamente en las Sagradas Escrituras, tanto en los libros del Antiguo Testamento como en los libros del Nuevo Testamento, y hasta en el libro de las Revelaciones, que es el último libro del Nuevo Testamento, que corresponde al libro del Evangelio de Juan, más conocido como el libro del Apocalipsis. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de la realidad y guiarnos de una guía espiritual, que la guía espiritual son las Sagradas Escrituras actualmente. Y vamos a revisar algunos textos bíblicos claramente indicativos de qué tenemos que hacer. La Biblia nos indica que el camino es escudriñar las Sagradas Escrituras, es decir, leer y releer para tener algo de más de comprensión y de sabiduría con relación a los argumentos bíblicos. Y también en otro temario también que tenemos que entender que la Biblia nos indica que la oración es el medio por el cual llegamos al Padre por intermedio del Hijo, por el acto de la comunión de la fe de la oración. Y tenemos que entender que la Biblia nos indica claramente en los libros que simplemente en estos tiempos no hay que vacunarse del COVID, porque esto está indicado en las Sagradas Escrituras, por ejemplo en el Génesis 1.27. En el Génesis nos indica claramente que Dios creó el ADN, esa es la traducción del Génesis 1.27, es decir, Dios creó el ADN para el ser humano, para su creación, para que pudiera perpetuarse. Eso se encuentra descrito en el libro del Génesis. Y simbólica y literalmente eso está escrito. Por ejemplo, el libro del Génesis, que es el primer libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, ya nos indica claramente, por ejemplo, en el Génesis capítulo 1 versículo 27, que Dios creó el ADN de una forma simbólica. El ADN en el Génesis está expresado las dos cadenas helicoidales que tiene el ácido desoxirribonucleico, más conocido como el ADN, están expresados simbólicamente en el Génesis como Adán y Eva, y en este caso nos indica claramente: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, nos hace un simbolismo que Dios creó el ADN para que nosotros nos fructifiquemos y nos multipliquemos y poblemos la tierra. Y nos creó ese ADN que nos dio Dios, nos dio a su imagen, nos lo brindó a su imagen y semejanza. Nos indica claramente también en el Génesis 2.17 y una referencia que no hay que modificar el ADN por ninguna posible terapia experimental. Eso está indicado claramente en el libro del Génesis y en muchos libros de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Génesis capítulo 2 versículo 17. En el Génesis capítulo 2 versículo 17, por ejemplo, tenemos: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, claramente nos hace referencia en el siguiente capítulo al Génesis capítulo 1 versículo 27, es decir, en el Génesis capítulo 2 versículo 17, simplemente que no hay que someter el ADN a terapias experimentales. Es decir, que existe un límite que la Biblia nos indica claramente. Eso se encuentra escrito en el Génesis capítulo 1 y estoy leyendo el Génesis capítulo 2 versículo 17, que nos indica claramente por medio de simbolismos en el primer libro del Nuevo Testamento que no hay que someter al ADN, que es un regalo de Dios. Nos indica que Dios nos dio ese ADN
y nos lo creó a nuestro entender a su imagen y semejanza, y nos indica claramente que no hay que someter al ADN a ninguna terapia experimental. Es decir, hay que mantener el ADN inocuo y pulcro, tal y como Dios nos lo entregó. Eso se encuentra claramente. Entonces la Biblia es clara, indica claramente en los textos bíblicos, y solamente estoy en el primer libro del Antiguo Testamento, es decir, el libro del Génesis, y la Biblia indica claramente que no hay que vacunarse del COVID. Eso es indicativo, claramente. La Biblia es un libro guía para estos tiempos de purificación y tribulación que se están viviendo en muchas naciones. Por ejemplo, estos tiempos de tribulación varían y están descritos en las Escrituras en las parábolas como de la higuera. En la parábola de la higuera, donde describe la fundación de Israel, es una referencia a estos tiempos de tribulación. Los tiempos de tribulación son desde el 2019 al 2028 en todo el mundo. Y el 2028 comienza el reino de paz y justicia del reino cristiano en la tierra. Eso está descrito claramente en las Sagradas Escrituras. Asimismo, encontramos muchas referencias bíblicas en esta guía que es el libro. Por ejemplo, al estudiar las Sagradas Escrituras, voy a poner acá, por ejemplo, al estudiar las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos que basarnos en textos. Las Sagradas Escrituras, más conocido como Biblia. La Biblia, por ejemplo, tenemos la Biblia, una de las mejores Biblias para estudio. En las Escrituras nos indica claramente dos contrastes: escudriñar y orar. Eso se encuentra descrito en muchas partes de las Sagradas Escrituras, y prácticamente es un designio divino, porque por medio de esas dos manifestaciones personales y espirituales nos consagramos mejor espiritualmente. Entonces eso se encuentra descrito claramente en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, siempre hay que escudriñar las Sagradas Escrituras y orar. Por medio del acto de comunión, de la oración, nos contactamos con la esfera celestial y hacemos comunión y cumplimos con uno de los acápites que se encuentran precedidos en las Sagradas Escrituras. Asimismo, una de las mejores Biblias para estudiar, yo les recomiendo que siempre tengan una Biblia en un lugar cálido, adecuado en la casa, en cualquier ambiente de la casa. Es el libro de la Reina Valera, que es una Biblia, voy a poner acá, que es un compendio bíblico de la década del 60, que tiene una traducción adecuada. Entonces tenemos que estar, por ejemplo, la Biblia de Reina Valera de la década del 60, es decir, 1960, que tiene una traducción adecuada de las lenguas originales a lengua española. Y tenemos que entender que estamos en tiempos de tribulación mundiales. Y estos tiempos de tribulación, como están indicados en las Sagradas Escrituras, primero es la tribulación, y después de la tribulación tiene que llegar, bíblicamente eso se encuentra rotundamente escrito, tiene que llegar el reino cristiano a la tierra. El reino cristiano a toda la tierra. Eso se encuentra descrito también en las Sagradas Escrituras, en muchos textos. Y luego hay que entender también los tiempos de las Sagradas Escrituras. Probablemente la tribulación es del 2019 al 2028. Y la fuente de eso es muchas fuentes bíblicas. Por ejemplo, la fundación de Israel, la parábola de la higuera, la numerología cristiana del nacimiento del Mesías, indican claramente eso. Se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y hay que entender que la redención y la salvación es un acto espiritual.
y deben nacer de parte del libre albedrío de cada ser humano. Es decir, cada ser humano tiene que tener un cierto nivel de afectividad e interés para su propia salvación. La salvación se encuentra descrita también por ejemplo, en muchos textos de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en el libro de Hechos, etc., 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 en muchos libros de las Sagradas Escrituras, y se encuentran, por ejemplo, conforme algunas revelaciones en cuanto a la sabiduría espiritual que se encuentran descritas en las Sagradas Escrituras en relación a la salvación. Y por ejemplo, actualmente nosotros tenemos que estar presentes que en estos tiempos de tribulación lo más importante es comprender que todos tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, y lo cual se encuentra fundamentado en las Sagradas Escrituras. Y tenemos que siempre estar precedidos de la cápite, que significa tratar de salvar nuestro alma para inmortalizar nuestro espíritu. Entonces, voy a leer un pequeño pasaje bíblico. Por ejemplo, en el pasaje bíblico que les leo, por ejemplo, es de libro de Corintios. Voy a buscar el libro de Corintios. Siempre hay que tener una Biblia, si es posible, una Biblia, como les indiqué, una Biblia de Reina Valera de la década del 60. La Biblia de la Reina Valera de la década del 60 es una Biblia muy con buena traducción de los idiomas originales bíblicos al idioma español, es decir, del idioma del texto, por ejemplo, bíblicos, que la Biblia originalmente fue escrita en griego, en copta, en hebreo, etc., deriva de lenguas originales. Pero esa traducción a la lengua español se da de una forma muy entendible en la Biblia en los textos de la Biblia de la Reina Valera de la década del 60. Entonces, Corintios dice claramente, esta es Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Ahí dice claramente, ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y los cuales son de Dios. Hace una referencia directa al libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27, que nos indica que Dios creó al hombre y le puso un ADN divino a su imagen y semejanza, y Dios le entregó de regalo ese ADN. Incluso nos indica simbólicamente a Adán y Eva, que son las dos cadenas helicoidales del ácido desoxirribonucleico, que el ADN fue un regalo de Dios al hombre. Y nos ratifica en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19, que el cuerpo, es decir, el ADN divino, es el templo donde mora el Espíritu Santo. Es decir, que no hay que alterar el ADN con ninguna posible terapia experimental. Es decir, claramente la Biblia nos indica que no hay que vacunarnos del COVID, como está escrito en las Sagradas Escrituras. Entre comillas, del bicho. No hay que vacunarse del bicho, como está descrito en las Sagradas Escrituras. Eso se encuentra en muchas partes de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, incluso en el Evangelio de Juan, en el Apocalipsis, capítulo 13, del 16 al 18, que no hay que ponerse las marcas que condicionan esclavitud, y que incluso hace referencia que en cierta forma hay que reconocer ese tipo de marcas de esclavitud, porque en los tiempos de tribulación pueden ser varias marcas, por ejemplo, marcas sanitarias, marcas económicas, marcas de conocimiento, marcas de información, etc. Entonces, nosotros tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras para entender cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Pero eso está claramente documentado en las Sagradas Escrituras. El detalle parte, por ejemplo, nosotros como seres humanos
como seres tenemos que entender que somos una creación de Dios, de Yahweh, el nombre bíblico de Dios, y tenemos una misión de vida, un propósito de vida, y tenemos que encontrar esa misión de vida y ese propósito de vida para estos tiempos actuales. Y hay que reconocer que los textos bíblicos son textos totalmente reales, que indican claras aseveraciones para el momento real y para el tiempo actual que estamos viviendo, y que palabra por palabra los libros de las Sagradas Escrituras se van a cumplir. Es un libro, es el libro guía, es el libro de las revelaciones, es un libro, por ejemplo, solamente hemos leído algunos capítulos y versículos y da gran inspiración para estos tiempos actuales. Por eso tenemos que entender que la Biblia, como está escrito en las mismas Sagradas Escrituras, fue un libro escrito por hombres en inspiración por Dios. Eso se encuentra en la primera parte del Evangelio de Juan, por ejemplo, y en muchas partes de las Sagradas Escrituras, que nos indican cómo Dios, en su infinita misericordia, pudo dar conocimientos o referencias o espirituales a algunas personas para que escribieran parte de los libros, porque la Biblia es un compendio de libritos, es un compendio de muchos libros y dan diferente testimonio, pero a la fe tenemos que comprender que siempre los cristianos que escudriñan y que entienden que este libro de las Sagradas Escrituras es un libro real, pues los cristianos de por sí ya tienen una buena guía. Hay que comprender también que en la actualidad nosotros sabemos que en el mundo hay mucho porcentaje de personas ateas que están apartadas del camino y del conocimiento espiritual por medio de la Biblia, y que inclusive no reconocen la Biblia como un libro, una guía real para estos tiempos de tribulación. Entonces, la pregunta partiría en el hecho que muchas partes, textos de las Sagradas Escrituras, hay muchos ejemplos de las Sagradas Escrituras que se cumplieron. En las Sagradas Escrituras, por ejemplo, eso se encuentra detallado en las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros tenemos que, por un acto simple de curiosidad, preguntarnos si en verdad la Biblia fue un libro escrito por hombres, pero inspirados por Dios. Entonces, volviendo a los textos bíblicos, por ejemplo, voy a volver a leer una parte en el libro del Génesis, capítulo 1, que se encuentra claramente, por ejemplo, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. En la Biblia indica claramente, eso, que Dios creó, entregó un ADN divino al hombre y a la mujer, ese ADN de trascendencia divina, que fue un regalo de Yahweh bíblicamente, para que obviamente el hombre se fructificase. Entonces, la Biblia nos indica claramente, y esta Biblia es un texto que todos tenemos que tener y en un lugar especial en la casa, si es posible un ambiente iluminado, y como les indiqué, el libro de la Biblia, por ejemplo, una Biblia de buena traducción de los idiomas originales al idioma español, podría ser la Biblia, por ejemplo, de Reina Valera de la década del 60, que es una Biblia indicada porque tiene una buena traducción, una buena comprensión, y también que es una Biblia con un lenguaje claro y con una gramática acorde, digamos. Y entonces hay que entender que el libro de las Sagradas Escrituras es un libro que da muchas aseveraciones. Y por ejemplo, como hemos leído el Génesis capítulo 1, versículo 27, que nos indica que Dios creó el ADN, y el ADN fue un regalo de la creación divina hacia el hombre y hacia la mujer para que se fructificara. Pero también en el Génesis 2.27 nos indica claramente, capítulo 2, versículo 17,
nos indica claramente que no hay que modificar ese ADN por posibles terapias experimentales. Eso se encuentra en muchas partes de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos indican que no hay que vacunarnos del COVID. Eso se encuentra descrito en muchos textos de las Sagradas Escrituras, entre ellos el Génesis capítulo 1, 27, Génesis 2, 17, Apocalipsis 13, 16, 18, 1 de Corintios 6, 19, que es claro. Nos dice que el ADN es templo del Espíritu Santo, el cuerpo ADN es templo de lo que dimos. El ser humano es cuerpo, es alma y es espíritu, que está en este mundo para buscar una salvación espiritual, porque estamos en tiempos de tribulación. Eso se indica claramente, como indicamos en los textos acordes. Acá les escribí, por ejemplo, Biblia, por ejemplo, si es los que quieren conseguir una Biblia. En la Biblia, por ejemplo, en muchas partes de las Sagradas Escrituras nos indica, hay que escudriñar y rezar. Lo que escribí ahí en la pizarra, escudriñar significa leer, tratar de aceptar la sabiduría eclesiástica descrita en las Sagradas Escrituras por medio de escudriñar, por medio de la lectura, usando la voluntad. Eso significa escudriñar, usar la voluntad, el libre albedrío, que esos ya son otros términos, por ejemplo, voluntad y libre albedrío, que se encuentra también descrito en las Sagradas Escrituras, para aceptar o por curiosidad tratar de comprender cuál es el mensaje de salvación y el mensaje de vida de las Sagradas Escrituras. Y la oración, que es el acto de comunión espiritual, que es un acto también de introspección y se encuentra también descrito en las Sagradas Escrituras. Por eso he querido leer estos pasajes bíblicos, porque la Biblia es un libro de vida, y siempre, por ejemplo, entender que es necesario escudriñar las Sagradas Escrituras para seguir en sabiduría y amparados bajo las leyes divinas. Muchas gracias, les quiero, hermanos, los quiero mucho. Saludos cordiales. Recuerden siempre escudriñar las Sagradas Escrituras y oración, y la oración también, y el rezar. Por ejemplo, hay cadenas de oración 9 de la noche hora México. Escudriñar significa leer y profundizar el conocimiento bíblico para estos tiempos de tribulación actuales descritos en las Sagradas Escrituras. Y como está descrito en las Escrituras, de todas maneras, les manifiesto, les quiero mucho, un saludos cordiales, y continúen escudriñando la palabra de vida, la palabra de las Sagradas Escrituras, la palabra de los textos bíblicos. Saludos cordiales.